4 de Menahem Av. Y dice así: con el más denodado esfuerzo, no se puede ganar ni un centavo más de lo que Hashem ha prefijado para que esta persona específica ganase. Hay que hacer cuanto sea necesario, pero se debe recordar que todo el trabajo no es más que un aspecto secundario. Lo principal es la brajá de Hashem, y esta brajá se gana cuando se es un yehudí piadoso, rezar con minyan, cuidar el Shabbat con idur, o sea, con esmero más allá del mínimo, observar las leyes del kashrut con máxima supervisión y educar a los hijos con maestros que sean judíos sinceramente religiosos. Y acá vamos a hablar un poquito de esto. Acá lo traduce religiosos, y acá se refiere a observar judíos que sean, y los maestros, los morim, tienen que ser yehudim, que sean observantes de la Torah. Y acá trae que el Rebbe se refiere simple e inequívocamente a maestros que son observantes ellos mismos. Se vio horrorizado y muy apenado por los maestros de Torá que no la observan y sus destructivos efectos en sus alumnos. O sea, un maestro tiene que ser un ejemplo. Entonces, una persona que si quiere hablar a los hijos o a los alumnos y decirle, mira, hay que ponerse tefilín todos los días, por decir una mitzvah, y él mismo no se coloca, entonces, ¿qué clase de maestro es? Si le dice hay que comer kasher, ahora hay un Rosh Hashanah, un Yom Kippur, un Shabbat, el día que sea, ¿cómo uno va a enseñar algo que uno mismo no lo cumple? Entonces, esto es muy grave. Por el otro lado, hoy en día están aquellos que, especialmente en Israel, que lamentablemente buscan las diferencias entre los Yehudim. Entonces dice, este es un Haredí, este es del grupo de los Haredim, lo que serían los religiosos. Y en realidad es un error muy grande decir, hacer separación, hacer diferencia entre los Yehudim. Pero antes de entrar de lleno en en hablar por ahí un poquito más de esto, vamos a estudiar juntos un trozo, un pedazo del Talmud, o sea, lo vamos a traer de afuera, no de adentro, pero voy a tratar de explicarlo, pero que tiene que ver con el tratado de Gitín. Gitín es el tratado de eh, divorcios, y justamente ahí en el tratado de Gitín hay 3, 4 páginas completas donde habla sobre temas relacionados con Tisha B'Av, con el 9 de Av. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Tisha B'Av? Después vamos a ver también por qué justamente en este tratado están estas leyes o nos cuentan esto y no en otro tratado, no en otra Gemara. Pero vamos a tomar un párrafo y tratar de analizarlo y entender a qué se refiere y cuál es la enseñanza para nosotros, que esto es lo más importante. Ustedes saben, si ustedes agarran un Humash, una Torah, van a ver, no sé si alcanzan a ver, acá está el texto. La letra más grande es el texto de la Torah. Y acá hay una letra chiquita. Esta letra chiquita es la traducción al arameo. El que tradujo, el que hizo la traducción al arameo, es algo maravilloso, porque primero que era el idioma que hablaban nuestros antepasados,
pero aparte en todos los Humashim encontramos esto. Hay algunos que no está porque son muy sencillos, pero si ya trae lo mínimo, la traducción al arameo y Rashi lo trae, que es la explicación más simple. Después puede traer muchos otros comentarios, hay Humashim que se llaman Mikraot Gedolot, que hay por ahí 10, 15, 20 comentaristas en el lugar y después en la parte de atrás. Hay mucho para estudiar y mucho para aprender. Pero la traducción al arameo la hizo una persona que estaba en la época de la destrucción del segundo templo que se llamaba Unkelus, Unkelus Ager. Este Unkelus era romano y él era una persona muy versada, muy estudiosa, y él llegó a la conclusión de que el judaísmo es Emet, es verdad, y quería convertirse al judaísmo, que de hecho lo hizo. Por eso lo llamamos Unkelus Ager, Unkelus el converso. Ahora, este Unkelus no era uno más ahí del montón en Roma. Él era de las familias importantes de Roma. Él era, hay discusiones exactamente de quién era, pero dicen que era sobrino de Adriano y que la mamá de él era hermana de Tito, o sea, o de uno o del otro. Él estaba directamente relacionado con, con la nobleza, se puede decir, de la época ahí de los romanos. Este Unkelus, así cuenta el Talmud, este Unkelus, antes de convertirse, él tenía como poderes, él podía, digamos, hablar con las almas de personas que ya no están en este mundo. Y él dice que él trajo para sí, así dice el Talmud, trajo para sí a tres individuos, los trajo del otro mundo, digamos, y esto era para preguntarles que ellos que estaban en el otro mundo, qué opinaban sobre el ingresar, hacerse Yehudí, estar con el pueblo de Israel. A los tres que él trajo, uno era Tito, aquel que destruyó el templo, Titus, así lo trae el Talmud, el emperador Tito, que está el arco de Tito, con todo lo que estuvo en Roma, vio con todo lo que está ahí en el arco, la menorá, y cómo, digamos, traían a los Yehudim, bueno, un drama. Al segundo que trajo es a Bilam. Bilam, el que tuvimos la semana pasada, muestra cómo lo mataron, hace 2 semanas fue el que quiso, fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, que las maldiciones se transformaron en bendiciones. Y después hubo uno más que ahora enseguida vamos a ver. Hay una discusión quién era, pero enseguida vamos a ver. Lo trae a Tito y le dice, le pregunta, decime, ¿quién es importante en el otro mundo? Entonces le dice, en el otro mundo, el pueblo de Israel es el más importante. Entonces le pregunta, ¿y vale la pena que yo me una al pueblo de Israel? Entonces le dice, no, ¿qué te vas a unir con ellos? Mejor anda y hacer la guerra con ellos. Vas a hacer la guerra contra ellos y te vas a convertir en un dirigente, en un líder. Bueno, así le dijo. Y ahí dice, después dice que la ceniza de él, ¿cuál es el castigo de él? Que las cenizas de él fueron esparcidas por todos los 7 mares. Así dice el Talmud. Después viene el segundo. El segundo era Bilam. Bilam tenía la característica de ser una persona muy promiscua.
Por eso, de hecho, cuando él no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces Dios les dio el consejo de que manden chicas para prostituir, digamos, a los judíos. Y esta era toda su vida estaba metido en estos temas. Entonces, cuando lo trae a Bilam, le pregunta a Bilam, decime, ¿quién es de qué se habla en el otro mundo? ¿Cuál es el pueblo importante? Dice Israel. Entonces le dice, ¿vale la pena que yo me una a ellos? Entonces le dijo que no, que no se meta con Israel, que no lo haga. Después vino ¿qué pasó con él? Entonces dice que la ceniza, que él mismo está como sumergido en una olla de semen hirviendo, porque esto era donde a lo que él se dedicaba, digamos, el punto débil de él. Después hay un tercero. ¿Quién era un tercero? ¿Quién era este? Hay distintas opiniones. Hay quienes dicen que era uno, otros dicen, o sea, hay distintas opiniones, pero después recuerden que especialmente esos primeros años hubo mucha censura de los cristianos, de los católicos en el Talmud. Y en muchas de las tefilot había censuras, cambiaban palabras, ponían, sacaban, pero después, cuando ya en las últimas épocas, se pudo cotejar ediciones antiguas del Talmud, y se llega a la conclusión que el tercero que sacó fue a Yeshu, a Jesús. Lo vamos a llamar Yeshu, así lo llama el Talmud. O el Talmud lo llama Otoish, esa persona. También le pregunta, decime, de qué se habla en el otro mundo? Y dice, ¿con quién vale la pena estar? Lo dice con el pueblo o sea, ¿quién es el importante? El pueblo de Israel, le dice, ¿vale la pena estar con ellos? Entonces él dijo, o te pegás con ellos, y si no, es como le meterías el ojo a Hashem mismo. O sea que le dijo que sí. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre lo que se llama un poshea Israel, un pecador de Israel, y un profeta pagano, un profeta de otros pueblos. Y para entender esto, vamos a remitirnos a las palabras de uno de los más grandes sabios que vivió en los 1600 y 1700, que fue el Maral de Praga. Rabbi Yehuda Leiva o Leiv de Praga, Ben Betzalel. Él escribió un montón de libros muy profundos de Kabbalah y explicaciones sobre la Torá, sobre el Talmud. Esto está escrito en el 5.º capítulo del libro Netzach Israel. Y ahí explica lo que cuenta el Talmud, por qué justamente él trajo y le preguntó, y el Talmud lo trae, a estas tres personas. ¿Qué es lo que representan estos tres? Entonces se explica así. Hay tres pecados capitales. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir tres pecados capitales? Son pecados donde el Yehudí, lo aleino que no tengamos esta prueba, pero que el Yehudí no debe hacerlo bajo ninguna circunstancia, aunque le cueste la vida. Y estos son Gilui Arayot, quiere decir, o sea, relaciones promiscuas, asesinar o hacer idolatría. Y estos tres personajes representan estos tres pecados capitales. Bilam, como explicamos antes, era Gilui Arayot. Y Gilui Arayot, ¿qué quiere decir esas personas promiscuas
Hoy en día encontramos, y hoy en día se ve mucho de esto, gente promiscua, que no, obviamente no solamente que no es fiel a su esposa, sino que tiene mujeres por todos lados. Y cuando se cansa de las mujeres, se empieza con hombres, con animales, con lo que venga, y con drogas y con otras cosas. Se comporta como un animalito, peor que un animalito. Entonces, esto tiene que ver entre la persona y su esencia. No está respetando su, y por eso estos tres pecados son pecados capitales. Gilui Arayot, esta promiscuidad, esto de tener relaciones con cualquiera, esto representa a la persona que no se encuentra con su esencia. Después tenemos Tito. Tito era un asesino. Dice que incluso cuando entró, así cuenta el Talmud en este párrafo, dice cuando Titus entró a la hijada, a la parte más sagrada del templo, estaba el parójet, había una cortina y rasgó la cortina con su espada o algo así, y como que salió sangre de ahí. Y dice que él pensó que lo había matado a Shem, no sé, algo que no existe. Eso pensó en su cabeza. Él es el prototipo del asesino. Asesino es algo que tiene que ver Ben Adam la Javeró, entre la persona y su compañero. Entre las relaciones humanas, cómo la persona tiene que comportarse. La persona tiene que ser una persona de paz, buenos modales. Y aquí no estamos hablando solamente con Yehudí, con cualquier otra persona hay que ser un mensch, hay que ser una buena persona. Y esto es lo que representa Titus. Asesinar, asesinar no es solamente cuando alguien le clava un cuchillo a otro, Hasbe Shalom, o le tira un tiro o lo tira por la ventana. A veces se puede causar daño a otra persona, incluso con la palabra misma. Ni hablar si uno lo empuja, o le da una trompada, lo que sea. Y después tenemos el tema de Yeshu, que representa a la bodázara. La bodázara es la idolatría. La idolatría es entre la persona y Dios. Es dejar a Hashem de costado y hacer cuántas tzarot, cuántos problemas vinieron a lo largo de la historia, los Yehudim tuvieron por este Yeshu. Por eso este Unkelus atrajo las almas de estos tres individuos, porque representan los tres pecados capitales. Y los tres le dijeron que se tiene que unir al pueblo, que lo importante es el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alguien que no es Yehudí y el Yehudí? Todas las mañanas nosotros decimos, Elokai, Neshama Shenatata Bi Teorai, Dios, no, mi Dios mío, el alma que me diste a mí es pura. Atabarata, Yatzata, Yatzarta, Nefatabi, vos la creaste y vos la formaste y vos, y vos me la vas a devolver cuando vengan en el futuro. La palabra tahor tiene dos raíces. Una es de pureza y otra es de iluminar. No es una casualidad que un Yehudí tiene una Neshama y tiene un Nefesh Elohim, tiene un alma divina, como hemos hablado tantas veces. El tener un alma divina, que Hashem nos insufló ese alma. Y ese alma es una parte propiamente dicha de Hashem. Ah, si es así, ¿cómo puede ser que somos pecadores? Hay una persona que puede decir, yo nunca hice un pecado, salvo un rebe o algo así. Pero nosotros caemos en un pecado más sutil o algún pecado más grosso, pero todos lo hacemos. Y esto es porque el mundo se llama Olam. Olam viene de la palabra Helem. Helem es ocultamiento. Entonces, en el momento que hay ocultamiento, entonces no vemos las cosas como son. Pero en el momento que sale el ocultamiento, ¿qué queda? La verdad.
nos damos cuenta que el otro no es nada. Y este es el camino por el cual tenemos que ir, el camino de la verdad, no el camino de la mentira. Lo que nosotros vemos, especialmente hoy en día, que tenemos acceso a ver tantas cosas, y muchas de las cosas que vemos son sheker, es mentira. Pero cuando caen las cortinas, como decimos comúnmente, cuando alguien se saca la careta, entonces se ve realmente quién es. Cuando se nos cae la careta, entonces, ¿qué somos? Somos Yehudim, que tenemos un Nefesh Elokit, que tenemos un alma divina, que es una parte propiamente dicha de Hashem. Y esto es el Yehudim. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Aquella persona, Yeshu, por más que él pecó y él hizo pecar y sus descendientes hacen pecar, él mismo es un Yehudí. Entonces, cuando le caen todas las caretas, cuando va al otro mundo, él sigue siendo un Yehudí y él tiene un alma. Nos guste o no nos guste, pero ese es un Yehudí. Y de hecho, los mismos católicos, ellos dicen sobre él que es un judío, que es un Yehudí, porque realmente lo es. Un Yehudí no deja nunca de ser Yehudí. Tendrá que pagar su culpa por lo que hizo, eso es otra cosa. Pero la Neshama la sigue teniendo. Fíjense la diferencia entre Abraham vino incluso y Moshe Rabbeinu. Abraham vino cuando estaba hablando con la gente quería pedir por la gente de Sodoma y Gomorra, que eran tan pecadores. Entonces Abraham le empezó a decir, tal vez hay 50 tzadikim para salvar a 5 ciudades, 40, 20, 30, 20, 10. O sea, pidió a ver si había tzadikim. Cuando vio que no había tzadikim, bueno, dijo, no puedo hacer nada. Moshe Rabbeinu, cuando vio que los Yehudim estaban pecando y Hashem los iba a castigar, entonces Moshe le dijo a Hashem, si vos eliminás al pueblo de Israel, borrame de tu libro, yo tampoco quiero estar. O sea, se jugó el todo por el todo. ¿Por qué? Porque cada Yehudí, sea quien sea, tiene una neshama pura, que es parte de una parte propiamente dicha de Hashem. Entonces, después de haber analizado todo esto, como dicen dicen, los sabios dicen el Talmud, y en infinidad de lados dice que el que peca es porque el Yetzer Hará, el instinto del mal, lo empujó a pecar. Y dice Afalpiche Hatá Israelu, aunque él pecó, sigue siendo Yehudim. Y Hashem dice, Benkach u Benkach Banayem, de una forma u otra forma son mis hijos. Entonces, podemos decir que hay jaredim o no hay jaredim, que hay religiosos o grupos de religiosos, y estos judíos no son religiosos. No hay ninguna diferencia, porque todos tenemos un alma divina. Y miramos el alma divina, no hay diferencia entre el tzadik más grande que cumple todas las mitzvot con el yehudí más alejado que ni siquiera sabe que es un yehudí. No hay diferencia. Y como dice el Rambam, y como dicen tantos otros sabios, es un tinok shenishba benoakum. Estamos en la categoría de un niño que fue secuestrado o que está en cautiverio desde chiquito y se crió entre no judíos. Entonces, ¿qué sabe? Y esa es la mayoría de los judíos hoy en día. Entonces, ahora, en el momento, como se dice, que le cae la ficha, en el momento que se dan cuenta que caen todas los cortinados, todas las caretas, todo lo que lo oculta, se dan cuenta que es un yehudí. Y ahí no hay diferencia. Y miren lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que de repente hay una ola de antisemitismo. Ahora, la ola de antisemitismo no es solamente para el que va con kipá o sombrero por la calle y tzitzit o el talit o peyes o lo que sea. Los chiquitos que el otro día estaban en el avión ahí en Valencia, no eran chicos Hareidim, como se dice. Y sin embargo, todos sabemos lo que pasó. Nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra misión, siendo que tenemos un alma divina,
tenemos que irradiar luz, hacer mitzvot. Cada mitzvah disipa mucha oscuridad. Entonces, toda la oscuridad del mundo la vamos a disipar a través de las mitzvot que cada yehudí hace, que cada uno de nosotros hace. No hay que decir el otro va a hacer. Yo también hago. Yo también me refiero a todo, cada yehudí. Entonces ahí se va a cumplir. Y esto tiene que ver con los chicos del Mitzvatán, que salieron ayer a buscar a cada yehudí, como dice el versículo, de Atem Peluktu Echad Echad, que cuando sean los días del Mashiach, Hashem va a recolectar a cada uno y uno donde quiera que se encuentre. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, un delivery de rabinos, o futuros rabinos, que recorren y van a visitar a cada yehudí, sea quien sea. Por lo menos que haga una mitzvah, que ponga tefilim, que coma, que diga una braja, coma algo kasher, que encienda la vela de Shabbat, que tenga una mezuzá, lo que sea. Y esto va a hacer que el Mashiach venga ya. Así, y termino con esto. Hace un ratito uno me preguntó cuáles son los horarios de Tisha B'Av, del día de ayuno en Agüero. Entonces yo le dije que no se me ocurre que va a venir, que vamos a tener otro Tisha B'Av en el Galut sin que venga el Mashiach. Entonces no podemos promocionar horarios de día de duelo. Si Hasbe Shalom el Mashiach no va a venir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero mientras tanto, no promocionamos. ¿Qué promocionamos? Que el Mashiach está llegando.